Oye, país, buenas noches, soy el país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche para analizar temas de interés nacional e internacional. Una ola de calor terrible. Bueno, se había predicho que entre mediados de agosto, finales de septiembre, esos 45 días aproximadamente iban a ser los meses, los días y semanas más calientes de este año y de mucho tiempo, incluso estableciendo algunos récords. Las lluvias que se han estado registrando no ha amainado realmente la ola de calor. Y cada vez que sube esa humedad, entonces se siente más la sensación térmica, aunque no necesariamente sea lo que esté afectando en ese momento. Pero estamos viviendo olas de calor, igual que continúa lo del COVID, 216 nuevos, me parece que es 200, ¿cuánto? 200, ¿cuánto? 200, 200, 200, 216 exactamente casos nuevos, cero defunciones, y pareciera estar estancado el COVID. No necesariamente es así. Se están registrando casos de COVID a nivel nacional, siendo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional los principales focos de afectación del COVID nueva vez. Problemas laborales, que ustedes saben que el COVID cuando ataca de esa forma, entonces lo que hace, saca mucha gente del trabajo cotidiano. Eso ocurre. Pero eso es parte, como dice un amigo, de lo que trajo el barco. Ahora, los temas nacionales, ¿por dónde andan los temas nacionales? El tema de la educación, la reformulación del presupuesto y utilizar 4.200 millones de pesos del presupuesto de educación, 1.86% de ese presupuesto, sacarlo de educación para ponerlo en otras partidas del gobierno, es un movimiento normal, es un movimiento común, diríamos. Hacer los reajustes en la última parte del año, en el último cuatrimestre, para ajustar partidas de una institución a otra, porque una institución necesita más dinero para concluir algunos proyectos, algunos programas, porque otra institución no los va a terminar o lo que sea. Entonces, eso es normal. Sin embargo, en el tema de la educación es muy sintomático. Señores, en el 1997, estando Leonel Fernández en el poder, se votó la nueva Ley General de Educación, que contemplaba el destinar el 4% del PIB, del Producto Interno Bruto de República Dominicana, para la educación, como una forma de fortalecer o tratar de revertir lo que era el sistema crítico de educación en la República Dominicana. Leonel Fernández no creía en eso. No cree en eso, y aunque se aprobó en su gestión de gobierno, su primera gestión de gobierno, nunca implementó esa ley. Y él decía, todavía lo sostiene hasta estos días, que el dinero no era lo único importante para garantizar una buena educación, que habían otros factores y que el dinero no. Pero muchos de esos factores, pienso yo, usted llega a muchos de esos lugares a través de los recursos económicos, y más en un país que carece de todo. Pues bien, Leonel Fernández no le hizo caso. Vino el gobierno de Hipólito Mejía 4 años y tampoco le hizo caso. No se puso en ejecución el 4% del PIB para la educación, ninguno de los dos. Leonel retoma el poder en el 2004, gana la reelección en el 2008, y entonces Danilo Medina, cuando ve su oportunidad de candidatearse y de poder ganar las elecciones, uno de los puntos de su campaña política fue precisamente montarse en la ola de protesta que se había generado en República Dominicana durante más de 2 años, aquellas sombrillas amarillas reclamando la aplicación de la ley que establecía el 4% del PIB para la educación. Danilo Medina habilidosamente se monta en esa ola y garantiza que tan pronto asuma el poder va
a poner en práctica que el 4% del PIB se destine para la educación en el presupuesto del año siguiente. Y efectivamente, ganó las elecciones y lo hizo. Y comenzaron, pero sin ningún plan, sin ninguna estrategia. ¿Cuál fue el plan? Construir escuelas. Y la suerte del tema era que construir escuelas era la garantía primaria para tener dónde dar educación. Pero no se fueron preparando los maestros, no se fue estableciendo un pénsul adecuado, una currícula que obedeciera a la realidad de la demanda de los estudiantes en República Dominicana. Construir escuelas. Y vaya usted a ver, todas las semanas se inauguraba que una que otra escuela, y cuando vinimos a ver, aquello se convirtió en un gran negocio entre la venta de solares, un solar ahí que lo vendieron en 54 millones de pesos cuando no costaba ni 3, según lo que se publicó en los medios. Y así por el estilo, escándalo tras escándalo. Y los escándalos de las mismas construcciones de escuelas de que no obedecían a lo que se había establecido, a lo que demandaba la situación. Se hicieron escuelas en lugares donde nadie sabe por qué se hizo una escuela de esa capacidad en tal sitio, en otro sitio no se hizo. La calidad de la construcción, el tema de las licitaciones y de las obras, las sobrevaluaciones, fue de escándalo en escándalo. Y así durante el gobierno de Danilo Medina, el tema de la educación fue un centro de escándalo, porque con todos estos fondos, el Ministerio de Educación se vio como el gran botín para aquellos depredadores del Estado tener un punto de vista para sacar dinero del Estado. Y se manejó de escándalo en escándalo, desde la compra de solares hasta las mochilas que se distribuían. Los uniformes, los zapatos, los libros, el desayuno escolar, después la merienda escolar, después la tanda extendida. Todo eso fue una cosa detrás de otra, manejándose en el escándalo. Y la educación, los niveles de educación de República Dominicana cada vez más bajos. O sea, pasando vergüenza en los últimos lugares del ranking latinoamericano, y mundial dice diga por latinoamericano, de los últimos lugares en el ranking en cuanto a la calidad de la educación de República Dominicana. Con maestros que no aprobaban las mínimas pruebas para ser maestros. Educadores que no servían. Puestos medalaganarios por políticas. Donde no se invirtió realmente en lograr una educación de calidad. Entonces llega el gobierno del cambio y dice el nuevo ministro, para no decir muchas cosas, el nuevo ministro de Educación, nombrado hace un mes, dijo que aquí se han votado en los últimos años, incluyendo los 2 años de este gobierno, más de 250 mil millones de pesos al año en el zafacón porque no se ha hecho nada en favor de la educación. Y que este gobierno hemos visto los escándalos que se han quedado muy callados, pero no se sale de un escándalo en el desayuno escolar, en el INAVI, en la cosa esa, en los textos, en los uniformes. Que encontraron del gobierno pasado un montón de uniformes que se pudieron porque no lo entregaron. Pues hay muchísimas cosas de lo que ha pasado ahora. Y las deficiencias de ese desayuno, de escuelas, de la construcción de escuelas, del tema de los libros. Y el último tema que no llegó que no ha llegado porque se está en investigación, fue el tema de los libros, ¿cómo se llaman? Digitales para todo el estudiantado del bachillerato. 1.800 millones de pesos que no se sabe en qué paró y en qué va a parar eso. Y mientras se habla de que sí, que se está haciendo, hay gente todavía ahí en los Alcarrizos, vi un reportaje ayer o antes de ayer, recibiendo clases debajo de una mate mango. ¿De qué me están hablando, por Dios? O sea, la educación ha sido la cenicienta del sistema de gobierno de República Dominicana a lo largo de los últimos años. Estoy hablando de 3 gobiernos con visiones diferentes.
Leonel Fernández, cuando se hizo la ley, que no la puso porque no creía en eso. Hipólito Mejía, que le pasó los 4 años y la saltó porque tampoco creía en eso ni le importaba. Leonel Fernández, que volvió y tampoco le hizo caso y lo echó a un lado y para él eso no existía. Danilo Medina, que lo tomó como punto de campaña y no hizo nada y convirtió todo eso en un botín de corrupción. Este gobierno que llegó ahora y no ha hecho nada tampoco. Estamos en la misma. Usted me dirá, bueno, pasó un año administrando la crisis de la pandemia, bien, y después del año, ¿qué pasó? Y salimos en el año y ya no estamos en pandemia, porque la pandemia se terminó hace tiempo, porque el mismo gobierno declaró que se terminó la pandemia. Entonces no me atribuyan a pandemia. Y no me atribuyan a que el gobierno anterior no construyó o no hizo o no tornó, porque ya este gobierno tiene 2 presupuestos encima. Ya, vamos a estar claros. No leamos las cartas entre gitanos. Entonces, es la gran cenicienta y por eso ha habido las críticas de que, para colmo, sobra dinero en educación que tienen que ser transferidos para otras cosas. La transferencia no tiene nada de ilegal ni de irregular. Es una cosa lógica que se hace todos los años en el presupuesto nacional, de cuando Cuca y Racatán. Antes lo hacía Balaguer con la 1401, la cuenta 1401, que simplemente lo que le sobraba una cosa lo transfería para otra. Automáticamente el gobierno, de una forma por resolución, y el excedente del 75% de lo que sobraba, el gobierno lo usaba a su entera disposición y antojo desde la presidencia de la República sin tener que darle cuentas a nadie. Cambió con la ley de presupuesto y hay que hacer este movimiento para llevarlo al Congreso otra vez porque el presupuesto es una ley y tiene que ser enmendado. Pues esto no tiene nada de ilegal ni de irregular. Lo que sí choca, y por eso la sorpresa de la gente y la queja de la gente, de que en educación, que seguimos teniendo los peores de desenvolvimientos en la educación pública del país y privada incluso, pues pública del país, en ese sistema sobra el dinero. Sobre el dinero no hay que gastar el dinero y sobre. Por eso es que han habido las quejas, por eso es que ha habido la exacerbación de mucha gente que dice, pues nos estamos volviendo locos. ¿Y hacia dónde es que vamos? Por eso. No es porque la operación sea ilegal o irregular. La verdad que aquí hay muchas cosas que explicar, señores. Aquí hay muchas cosas que explicar. Y aquí hay muchas cosas porque se le da, todo se combina todavía a 2 años de la actual administración en el pasado. Aunque el presidente dijo, no miremos hacia atrás, miremos hacia adelante. Pero todos los días miran hacia atrás para decir que van a caminar hacia adelante. Todos los días. Porque es más fácil echarle la culpa al vecino y no del perro tuyo que está ladrando en la puerta de tu casa. Eso es más cómodo. Hay que verse ya en las propias ejecutorias. Y ser realistas, señores. Ser realistas. La Junta Central Electoral ha advertido al PLD que el plan que ellos tienen de hacer su convención previa en octubre próximo, o sea, el mes que viene, para escoger a su precandidato, sería ya su candidato a las elecciones del 2024, eso rompe el esquema establecido por las autoridades de cómo manejar los plazos establecidos para campaña y para promociones y para actividades propias de los procesos electorales. El PLD ha dicho que no, que eso no es vinculante, que ellos van a hacer una suerte de elección primaria para ellos ver los perfiles y entonces comenzar a establecer el entorno de su candidato y qué sé yo cuánto. No están así, ¿eh? No están así, señores del PLD. Pero usted me dirá, y con razón, bueno, pero la Fuerza del Pueblo está en campaña. Está todos los fines de semana y todos los días en reuniones, en manifestaciones, en diferentes puntos del país, con declaraciones, con juramentaciones, con la que sé yo cuánto. Entonces, no, eso es crecimiento del partido. O sea, cada uno le busca un nombre. Por eso es campaña política. Y el PRM igual. El presidente de la República está en la calle
la mitad del tiempo de cada día en un laborantismo que es político. Porque son cosas de Estado, pero en cada sitio ya aparecen donde quiera los cartelones, 4 años más, muy bien impresos, muy coherentes, sin una falta de ortografía, que no fue que lo hizo un campesino en Junumucú. Se lo llevaron impreso para que se lo plantearan al presidente de frente, y el presidente sale todos los días en una fotografía basada en una viejecita, cargando un niñito, pasándole la mano por la cabeza a un viejecito, en una forma de contacto directo con la gente. Usted me dirá que esas son funciones del jefe de Estado, yo no le voy a decir que no, pero se manifiestan en una acción política. Y la gente de su partido tiene una orden, los dirigentes del partido, que son funcionarios del gobierno, de salir todos los fines de semana a las diferentes provincias y municipios a hablar sobre la situación del gobierno, del país, de qué necesita la gente, en un franco activismo que tiene una configuración de cara al proceso electoral. Entonces el país está en campaña y la Junta está atado de pies y manos, y hace bien Román Jaques en decir, miren, eso no puede ser, eso hay que resolverlo, no, las cosas no son así, y eso rompe y viola la ley, pero no tiene nada que hacer, no tiene un mecanismo de consecuencias que hacer para evitar esto, que no sea simplemente proclamarlo. Pero al tiempo que lo proclama y lo dice, estamos viviendo en un momento de expectación sobre las leyes electorales, tanto la ley de partidos como la ley de régimen electoral de la Junta Central Electoral. Que si bien se habló desde hace tiempo, desde que pasó el proceso de las elecciones, hay que hacerle una serie de reformulaciones, porque cada vez más el Tribunal Constitucional le tumba articulados a la ley porque son inconstitucionales, porque violentan los derechos de ciudadanos, de partidos, de dirigentes, de candidatos, de todo. Y han ido tumbándole, la han ido mutilando y han hecho una ley, primero, que no la respetan, como decía anteriormente. Y segundo, que como no tiene fortaleza ni tiene fuerza, es algo para decir que tenemos algo, pero ya ustedes vieron todo lo que pasó en el proceso electoral pasado. En el proceso de convención de octubre del PLD, en las elecciones municipales de febrero del 20, y después todo el trayecto y todas las denuncias y todo lo que pasó, y a final de cuentas, por suerte, salimos más o menos bien de ese proceso del 5 de julio. Porque no se hicieron elecciones el 16 de mayo, a propósito de la situación de la pandemia, se pospuso hasta el 5 de junio, pero vaya usted a ver sobre qué bases de tensiones y de denuncias y de quejas de todo lo que estaba pasando allí. Entonces, ahora les he dado el nuevo ingrediente. La Junta presentó una suerte de proyecto para hacer enmiendas y de cambiar una serie de cosas. Hay otros por ahí en el Congreso que hablan de que no, que lo que debe ser un código electoral. Lo veo muy bien, que reúna todo. Pero si tuvieron 15 años dándole vuelta a una ley electoral y después la sacaron huyendo, porque era la ley posible, y adolece de tantas cosas que se le han ido tumbando todo en el Tribunal Constitucional. Ahora han saltado unos legisladores diciendo que lo que se va a hacer es coger las dos leyes, derogarlas y hacer dos leyes nuevas. Y el presidente de la Junta, Román Jaques, dijo que si en septiembre los reglamentos con que se está actuando no están a la disposición para el ordenamiento de la estructura del proceso electoral, que no comienza el día de las elecciones en el día antes, es un proceso que comienza con plazos, con meses, con actividades, con estructuras, con organización de muchos meses antes. Las elecciones pueden ser complejas y complicadas. Entonces, señores, nos estamos jugando con el sistema idóneo de la democracia, que son las elecciones, los procesos de vida de los partidos y las elecciones. Y nos estamos jugando con esto, lo que podría significar en un momento determinado que tengamos dolores de cabezas importantes. Ojalá que asentemos cabeza, le demos para adelante a las reformas que haya que hacer rápidamente, porque sea rápido, no tiene que ser mal, porque la Cámara de Diputados le hizo 34 enmiendas en 36 horas a
al proyecto de extensión de dominio que aprobó el Senado. En 36 horas, 44 enmiendas. ¿Y por qué no se pueden hacer las enmiendas necesarias a la ley electoral y la ley de régimen electoral en 2 o 3 semanas? En un mes. Cuando hay voluntad se puede. Cuando hay decisión política se puede. Cuando no la hay, señor, ni que lo bajen del cielo, lo hacen. Así trabaja nuestro Congreso, así trabaja nuestra clase política, porque ahí está el sumum de la clase política nacional. Todo es asigún, como dicen. Ojalá que no nos estemos jugando con candela. Nosotros estamos en medio de una crisis económica que estamos sorteando y luchando con ella todos los días. Estamos a merced de que esa crisis económica pueda degenerar en temas de protestas y quejas sociales, que ojalá que no degenere ahí, y mucho menos que entonces lleguemos y podríamos provocar situaciones como esta, de no atender esto de las leyes electorales, por lo menos, y de tener un poco de comedimiento de lo que estamos haciendo, podríamos caer en una crisis política. Y ahí sí es verdad que llegamos donde le retuerce el rabo a la puerca. Así es. Ojalá que no lleguemos a estas situaciones. Ojalá. Esa marcha de los médicos de mañana no me gusta. No me gusta. Ya veremos. Permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública reportó 216 casos nuevos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas, según el boletín 901 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología. Desde el inicio de la enfermedad en el país, se han reportado 640.784 contagiados, mientras que el total de fallecidos a la fecha se mantiene en 4.384. La propuesta del gobierno de reducir más de 4.000 millones de pesos al Ministerio de Educación en el proyecto de ley de presupuesto reformulado del año 2022 ha generado rechazo, mientras el ministro de Hacienda, José Manuel Hochi Vicente, justificó que no se trata de invertir más presupuesto en educación, sino de utilizar bien la inversión. De su lado, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, manifestó que la posición de esa organización será de oposición radical total a las pretensiones del Poder Ejecutivo, mientras que para el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas Maldonado, la reducción del presupuesto del Ministerio de Educación confirma la incapacidad de gestión del gobierno que dirige Luis Abinader. El llamado a marcha convocado por el Colegio Médico Dominicano contra las aseguradoras, al que se han unido diversas organizaciones, sigue en pie para realizarse mañana, de acuerdo a lo informado por el presidente del gremio médico, Zenén Cava. La marcha está programada para salir a las 10 de la mañana desde la sede del Colegio Médico Dominicano, desplazándose por las avenidas Paseo de los Médicos, José Contreras y Tiradentes hasta terminar frente al edificio del Consejo Nacional de la Seguridad Social. El ministro de Educación, Ángel Hernández, dejó instalada la comisión encargada de revisar y modificar la Ley General de Educación 66-97, conformada por los actores claves que inciden en el sistema a nivel nacional, a quienes exhortó a trabajar por una normativa que esté acorde a los tiempos actuales y garantice el aprendizaje de los estudiantes. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El gobierno está involucrado principalmente en tratar de reformular su presupuesto y lógicamente esto es una tradición, esto ocurre todos los años, que mueven partidas de un sitio a otro para compensar algunos capítulos de la administración pública que lógicamente tienen proyectos que no han concluido y quizás los recursos se le han agotado y hay otros departamentos que pueden sobrar algún dinero porque no va a concluir algún proyecto que está. Entonces, eso es común, eso es normal. Y todo esto se produce en el momento en que está en camino la formulación del presupuesto del año que viene. Pero todo esto se produce en momentos en que el gobierno lleva una guerra interna de tratar de ver cómo consolida sus finanzas en este mundo de inflación, en este mundo de escaseces, en este mundo de alza de precios, de petróleo que se mueve o no se mueve, hacia arriba, hacia abajo, y ahora vemos que está como comenzando un repunte hacia el alza. Entonces, la situación de la economía es quizás en este momento lo más importante, sigue siendo de lo más importante para la supervivencia de la nación. Eso es un decir que yo hago así, abuelo de pájaro, a ojo de buen cubero, como un ciudadano cualquiera. Quien sabe de los números y de las cosas es don Carlos Cuello. ¿Cómo andamos en la economía, don Carlos? Buenas noches. Bien, mira, buenas noches. Estamos en el proceso, como tú ya destacas, de reformulación del presupuesto, lo que llaman el presupuesto complementario. Que es una cosa normal todos los años. El presupuesto es una ley. Sí, sí. Y para hacer cambio en lo que originalmente fue concebido, necesariamente el Congreso es el que tiene que aprobarlo. No estaba aquella famosa 1401 de cuando Balaguer que movían los movían los fondos. Claro, sí, sí. Claro, y lo usaban también a discreción. Sí. Pero hay dos puntos que han llamado la atención. ¿Cuáles son? Primero, que educación tenga recursos disponibles cuando hay tantos requerimientos. Sí. Bueno, pues acá hay requerimientos de todo. Pero la educación es interesante. Exacto. Es cierto que tiene presupuesto más alto, casi el 20% de todo. Pero que tenga recursos excedentarios. Con tantos reclamos que vemos a diario, no solamente de los maestros por aumento de sueldo, que eso es la de nunca acabar, sino también de planteles que no están adecuados, de alquileres incluso, muchísimos alquileres para algunos que otros establecimientos. Que eso casi es una norma de cada vez que se va a iniciar un año escolar. La demanda de más aulas, de planteles, de equipos, sí, pues casi siempre. Porque tú podrás alquilar espacios, sí, pero eso no quiere decir que los espacios que tú consigues en alquiler siempre sean los más adecuados, los más apropiados para esa actividad. Difícilmente tú encuentras una edificación que esté configurada, diseñada, salvo que haya funcionado un colegio o algo por el estilo, para el aprendizaje, para la enseñanza, ¿no? En este caso, de las cosas que han salido a colación, bueno, eso ha creado escozor, el hecho mismo de que se transfieran recursos de educación, que se supone que es sagrado el 4%, ¿no? Y eso es uno de los puntos más salidos. Lo otro es que también se está incrementando el déficit de un 3.1 a un 3.6%. Sí. Eso hasta cierto punto se explica porque los subsidios, por ejemplo, se han ido más allá de lo que se tenía previsto. Ya los combustibles andan bordeando los 30.000 millones de pesos. Que no estaba contemplado porque eso fue a partir de marzo que comenzó ese subsidio. No estaba contemplado de esa forma. Claro. Y el volumen que lleva. Entonces, fíjate que también hubo que hacer lo de el apoyo a determinados productos, como la harina, algunos productos de consumo masivo, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, en todo eso, pues lógicamente que ha cargado. Es cierto que por otra parte el gobierno ha recaudado más impuestos. El caso de los mismos combustibles que tienen unos impuestos al valor, que tienen unos impuestos selectivos, con la salsa de los precios, pues también se incrementan esos ingresos del gobierno. Sin embargo,
el hecho de que se esté haciendo un complementario con un incremento del déficit de 3 a 3.6%, de alguna manera implica que habrá que buscar recursos financieros, porque no se está implementando una reforma fiscal, que sería la única manera de tú evitar el mayor endeudamiento. Claro, buscar fondos, buscar recursos para compensar el déficit. Pero si no es con impuestos, si no es a través de una reforma fiscal, no hay forma. No hay forma de que nos salgan de la deuda. A menos que nos saquemos el loto mundial. No, o que logremos recortar los gastos, cosa prácticamente imposible. Muy difícil. Imagínate tú, si con esta situación inflacionaria y los subsidios, es prácticamente imposible recortar gastos. O sea que lo que estamos quitando, demitiendo un santo para batir otro, ¿no? Y como tú dices, ya en octubre hay que entregar el próximo también. Pues, claro. Que tiene que estar reformulándolo ya. Claro, claro, tiene que haberse hecho, me imagino que 2 o 3 escenarios, ¿no? Sí, ese tiene que estar siendo formulado ya en el paquete completo de acuerdo a lo que plantean las necesidades de las diferentes dependencias. Y el gran problema es la incertidumbre, porque uno dice, bueno, llevamos un año y ya estamos en el 9º mes y arrancamos con la incertidumbre de la guerra y todo lo que implica, ¿no? Pero todos los días, de alguna manera, aparece una noticia o unos cambios bruscos, ¿no? Que modifican lo que son las tendencias, ¿no? Y en medio de eso hay que hacer presupuesto para el año que viene, que todavía no sabemos si lo vamos a ver. Sí, pero sí, vamos a llegar. Claro que sí, Carlos. Pero mira, con todo y ello, el Banco Central está optimista en el desarrollo que va teniendo la economía. Sí, el Banco Central todos los años elabora lo que es el informe de la estabilidad financiera. Ese informe incluye lo que le llaman la prueba de estrés para ver qué tan saludable es el sistema financiero. Fíjate que en los últimos tiempos no hemos tenido sorpresas ni fracasos financieros que puedan contagiar el sistema financiero. Ha habido unas que otras entidades, pero pequeñas, con muy poca ponderación, y no han impactado, digamos, en lo que es la estabilidad del sector financiero. En este caso, el informe se refiere al año 2021, es una especie de autopsia, ¿no? Del año 2021. Y la verdad es que la situación del sector financiero, según concluye el Banco Central, luego de aplicar las pruebas, que en este caso abarcaron lo que tiene que ver con el riesgo, son riesgos, ¿no? O posibles riesgos que pueden impactar el sistema financiero. Más allá de los riesgos financieros, se incluyó incluso los riesgos que tienen que ver con medioambientales y todo ese tipo de cosas. Creo que 8 variables de riesgo fueron incluidas. Y la conclusión del Banco Central es que la prueba de estrés, como se le llama, no registran evidencia de vulnerabilidad en el mediano o corto plazo del sistema financiero dominicano. Optimismo, mucho optimismo. Tanto de las entidades depositarias tradicionales como de lo que es el sector de la intermediación bursátil y los intermediarios no bancarios, no depositarios, ¿no? La compañía de seguros, los fondos de pensiones, las entidades de intermediación de bolsa. O sea, que ya, dicho sea de paso, tienen una participación cada vez más importante dentro de lo que es el sistema financiero, que en el caso de República Dominicana, a partir de este siglo, justamente con la entrada en vigencia de la ley 8701 y el desarrollo del mercado de valores, pues la verdad es que se ha ido diversificando el sistema financiero con la construcción de figuras como la de el fideicomiso, los fondos de inversiones, los fondos de pensiones, que hasta el siglo pasado no teníamos esos recursos, ¿no? Entonces, ahora cuando se habla del sector financiero hay que precisar lo que son entidades depositarias y lo que son intermediarios financieros no depositarios, que juegan un papel importante entre lo que es el financiamiento y el movimiento de recursos en la economía, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central destaca que los activos totales del sistema financiero son de 2.8 billones, o sea, representan un 51.2% del Producto Interno Bruto. O sea, es un sector financiero muy robusto, muy importante, y que en la medida en que tiene una mayor ponderación dentro de lo que son las principales variables macroeconómicas, también pueden arrastrar la economía. O sea, fíjate que cuando se producen fracasos financieros de entidades con una alta participación, ya lo tuvimos en el año 2004, 2005, ¿no? Eso impacta a la economía.
En este caso, estamos hablando del 51.2%, pero hay un dato muy importante y es que el crecimiento de ese sector para el año 2021, que fue el año de recuperación, fue de un 16.3%. Otros datos, por ejemplo, los pasivos son de 2.5 billones, 45.6% del Producto Interno Bruto representan los pasivos, y los pasivos también crecieron a 16.2%. Los recursos de los depositantes de los hogares representan un 54% de las captaciones. Eso se interpreta como que hay confianza en el sistema financiero. Sí, si no fuera así. Los primeros que retiran su chelito son los hogares, la familia. Claro. Tú recuerdas en el año 2003, 2004, 2005, cuando el Banco Central se quedó sin reserva, pero los ahorros, hubo presión alcista al tipo de cambio, los ahorros, por lo visto, estaban en manos de los hogares, gran parte, y en divisa extranjera, en dólares, ¿no? Inmediatamente cambian las expectativas con el cambio de mando. Sí. Todos esos dólares salieron y recuerda que tú y yo analizamos la semana pasada, se desplomó el tipo de cambio. La reserva que no tenía el Banco Central volvió a su realidad. Esa reserva está en manos del público. Claro. Obvio, para protegerse de la devaluación. Como es normal en toda economía. Claro, la pérdida de confianza en la economía. Claro. Eso pasa, eso ocurre. Claro. Entonces, en este caso, tú tienes un 54%. Obsérvate lo siguiente. Ahora que el tipo de cambio está a la baja y que el peso se ha revalorizado en casi un 8%. Sí, 7.6, 7.7%. Sí. Tener sus ahorros, aquella era una protección. Ahora, tener sus ahorros en dólares le está reportando pérdida a quienes decidieron hacer eso, porque verdad lo protegen. Pero cuando se aprecia el tipo de cambio, pierden pérdida cambiaria de un 7% y dejan de ganar prácticamente. Claro. Y más si compraron por encima del nivel a que se apreció el peso. Que hay otro problema, tú no vendes como tú compras. No, claro. Si tú lo tenías esos ahorros desde hace 10 años, bueno, no sufres tanto, porque si compraste en los últimos tiempos puedes tener problemas. Pero es que perdiste la oportunidad de ganarte tasas que eran mucho más atractivas en un momento determinado, ¿no? En la cartera del sector privado, dice el Banco Central, lo habíamos comentado antes, que ha crecido un 11.7%. Y es otro dato muy importante, el índice de morosidad, tú sabes eso, ¿no? Para la cartera, digamos, ¿En cuánto mala, 1.3%, pero lo más importante es que cubre la totalidad de la cartera mala. Está por encima de la totalidad de la cartera mala. Hubo previsiones. Recuerda que hubo muchos refinanciamientos, facilidades para refinanciar por parte del Banco Central y se creó la expectativa de que la cartera mala iba a ser mucho más relevante, ¿no? Por la misma situación del efecto de la pandemia. Sin embargo, Carlos, tradicionalmente, y eso lo hablamos, yo recuerdo, hace un buen tiempo lo hablamos, pero realmente el sistema bancario, o sea, el sistema funciona en República Dominicana con un alto grado de responsabilidad del contrayente. O sea, los niveles de retorno son muy altos en República Dominicana. No hay grandes niveles de... los riesgos son siempre riesgos, pero no son tan grandes como cuando viene una crisis que la gente sale a buscar, bueno, y yo no tengo, ¿qué hago? No, aquí la gente responde, a final de cuentas, en una buena proporción. Sí, pero lo que tú dices es cierto. La rentabilidad del sector financiero, que es un sector intermediario. Sí, claro. Bueno, aquí aparece el dato, ¿no? Es ROE, retorno sobre el capital, sobre el patrimonio, es de un 20.7%. Pocas actividades en la economía tienen esa tasa de retorno, ¿no? Claro. Y el retorno sobre los activos es de, bueno, eso lógicamente muy bajo, 2.3%, que es muy bueno, por cierto. El patrimonio creció el año pasado un 16.8%. El sector financiero, tú recuerdas que registró crecimiento en medio de la pandemia. Y las instituciones financieras no depositarias registran el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto. O sea, mientras el sector financiero en conjunto es el 51%, prácticamente el 10% del sector financiero son entidades financieras intermediarias no depositarias. Okay. Bueno, pues está bien ahí, pero también... Eso es muy importante, el hecho de que tengamos un sector financiero confiable. De todos modos, todo aquí recae
sobre la confiabilidad de la economía. No, claro. Si se pierde la confianza en la economía... No, que la economía es imagen y confianza. Esa cartera puede ser buena si toda la gente que tienen activos financiados... salen a buscar su cuarto. Sí, o tienen con qué pagarle. Sí, sí. Porque si perdieron capacidad de pago... Ahí hay un problema. Hay un colapso. Un colapso. Y no fácil. Claro. Bueno, se produjo en Estados Unidos, recuérdate, con la crisis inmobiliaria. Y aquí ha sacudido en algunas ocasiones. En el 2003 hubo, cuando la crisis bancaria, hubo alguna resistencia, aunque fue rápidamente conjurada, pero hubo algo de temor. Por eso pensaron que iba a haber una Por eso siempre hemos dicho que la base de la economía descansa sobre la confianza. Si se perdió la confianza de los agentes económicos, la economía colapsa. Así es. Hay gente que habla de la eliminación de las ARS y las AFP, pues principalmente el tema de las AFP. Y nosotros hemos sido reiterativos comentando aquí, analizando el tema de lo que significan las AFP para la inversión pública en República Dominicana. ¿Dónde están colocados esos fondos? Y cómo una eliminación sería en una economía como la nuestra casi imposible, pienso yo. Sabe que la ley tiene 3 pilares, ¿no? La previsión, o sea, el retiro, los servicios médicos y el riesgo laboral. Esos son los 3 pilares de la ley 8701, que obviamente lleva ya 20 años. Sí, fue en el 2001, lleva 21 años. No sería nada extraño que se revise la ley. Se está en ese proceso. Claro, pero revisión a eliminación hay un trecho. Claro, pero ahora la MDS destapa con que, bueno, creo que tiene marcha esta semana. Sí, este miércoles. Exacto. Entonces se destapa con que la solución es eliminar las ARS. Una política tipo Herodes, ¿no? Sí, pero por Dios. Eliminar todos los carajitos para llevarse a Jesucristo, ¿no? Entonces, la verdad es que esto me parece como un nihilismo, porque eliminamos las ARS. Ok, ¿y las funciones que llenan las ARS? Eso te iba a decir. ¿Y quién las suple? Porque el origen de las ARS fueron las igualas, que tú lo llegaste a usar en los periódicos. Porque no había una protección como el seguro social, entonces las igualas sí, no exigían copago. Fíjate que la posición de los sindicatos es que se elimine el copago, que es diferente. Eso es otra cosa. Claro. No, por eso sería una reforma sobre lo que hay, no una eliminación. Eso es buscar ajustar a mejores retornos o mejores coberturas. Por eso tiene lógica. Pero yo no sé, cuando dicen que se elimina las ARS, una de la más grande de las ARS aquí es la del gobierno. Sí, Senasa. Entonces yo no sé, porque dicen que se eliminen las ARS. Sí. No podemos volver otra vez a las igualas médicas. No, por Dios. Es que no hay forma. Porque las igualas no cobraban copago, pero era porque te daban el servicio, te restringía el servicio a la clínica en la que tú estabas, tenía la iguala. Claro. Y fue una manera, una alternativa, ¿no? Pero no había tampoco ninguna legislación que la regulara, ¿no? Entonces, bueno, con la AFP ya el embrollo es otro, ¿no? Sí. Ellos dicen que los intermediarios son agentes financieros, pero es que en todo el mundo lo que garantizan, lo que protegen, son seguros, son aseguradores en definitiva. ¿Quién lo va a hacer? Cobran prima y protegen contra un riesgo. ¿Y quién lo va a hacer? Como prestamistas que anden por ahí y pongan su dinero. Eso es imposible. No lo entiendo. Amén de que tienen regulaciones por una superintendencia. Es posible que las ARS restrinjan o limiten, porque todo lo que tiene que ver con cobertura de protección, tú sabes que tiene un tope. Sí. Se paga una prima y se te da una protección. Pero la superintendencia también debe revisar cuando corresponda lo que es la cápita, como le llaman, ¿no? Sí. Porque los costos se incrementan. Mira, no cabe dudas de que ellos, la gente de la ARS, porque yo he oído a este señor que es el que maneja el tema de las ARS, ¿cómo se llama? No lo recuerdo ahora. En principio estaban negados, pero ellos han visto una realidad y están en una forma como de ceder puntos, de ceder partes. Y yo creo que esto debe ser fruto de una negociación, Carlos, porque no se pueden eliminar, no es posible eliminarlos. 1. 2, el caso de la AFP todavía es peor, más serio, pensar en una eliminación por el hecho de dónde están los fondos invertidos de casi $1 billón de pesos. Claro. Son 800, 900 mil y pico de millones de pesos que están involucrados en la AFP. Entonces, eso es un contrasentido para una economía como la dominicana. No se puede hacer eso. Es cierto que los médicos han sido quizás los más sacrificados en esto, pero
y la cantidad de pacientes que ven, gracias a que muchos trabajadores que eran pacientes de hospitales, claro, ahora pueden ir a la medicina privada. Que todos los que están en los hospitales tienen sus consultorios privados. Claro, claro. Entonces, el volumen de pacientes que te da una ARS de un empleado que tiene un carnet, que a veces hay que pagar diferencias. El problema aquí, y es verdad, hay un nivel de ingreso donde el copago se hace incómodo. No tiene una tarjeta de crédito, no tiene... Pero, o tú andas con los 600 pesos en los bolsillos, claro, porque todo eso puede pasar. Claro, pero de ahí a que tú le niegues, porque eso es lo otro, o sea, no le niegue entonces el derecho a quienes sí prefieren tener una protección de salud. Lógico. O sea, el hecho de que el Estado ofrezca servicios de enseñanza, de que educación, ofrece servicios, pero no los garantiza totalmente, porque no tiene la capacidad para garantizarlos. Si lo garantizara y fueran de primera calidad, como en algunos países del mundo, no tendríamos diferencia de medicina privada, medicina pública, todo el mundo iría a los hospitales. Claro, pero lo que tú no puedes es, porque el Estado ofrezca, y está en la obligación, y eso es así, de ofrecer los servicios de salud, constitucionalmente, impedir que tú puedas ir a un centro privado. Lógico. O de educación, esa es tu elección. Impedir que tú puedas ir a un colegio que atiende el 25% de la población. Esa es tu elección. Y esto es lo que plantea esta gente. Sí. Eliminar las ARS. Negarle el derecho a quienes también lo tienen a ir a una actividad privada. Yo creo que eso es un contrasentido. Yo creo que es un contrasentido que rompe la lógica de cualquier tipo de negociación o de ampliación de servicios o de llegar a acuerdos que pueden beneficiar finalmente al usuario. Claro, claro. Que es lo que se está buscando y lo que debería hacer. Es correcto. Mira, cambiando así drásticamente el tema, pero con un punto que es eje central de la economía, es el tema del petróleo y los precios del petróleo. Sobre todo ahora en una situación que la inflación está alcanzando todo el mundo. Sí. Y en gran medida la inflación está ligada al precio de los combustibles, de la materia prima, decimos, pero el combustible está presente el principal en todas, de esas ¿no? materias primas. Sí. Fíjate que ahora recientemente, en esta semana, hubo una reunión de la OPEP Plus, que ya son 13 oficiales, sí, y 10 no oficiales, incluyendo a Rusia, ¿no? Sí, que está en guerra, y que todo lo que sea guerra, donde quiera que esté, lo va a ver con buenos ojos, ¿no? En este caso, ellos plantean a partir de octubre, ¿qué viene? Recortarle 100,000 barriles diarios. Sí, el recorte volver a lo que fue la entrega de agosto. Sí, el recorte dispara la reducción de producción, claro, dispara el precio. Claro, porque se habían estado reduciendo los precios, llegaron a los $89, por debajo, hasta $86, sí, ¿no? Sí. Porque había expectativa de que la economía mundial va a seguir desacelerándose. China, con las medidas que ha estado tomando de cierre de ciudades para contrarrestar los efectos de los casos del COVID, de su producto, eso también está impactando. La desaceleración de la economía china también, la desaceleración de la economía norteamericana, Europa está al borde de una recesión y en esta semana agravada la situación con la no entrega del gas por parte de Rusia, que aparentemente lo está utilizando como un arma de guerra, sí, también, ¿no? Principalmente Alemania. Entonces, esto pues está como, por eso te decía, como que el panorama hoy parece claro y mañana se enturbia, ¿no? Sí. Entonces, con una alza ahora en los precios del petróleo, el mismo día que se anunció este recorte, que no ha entrado todavía, porque en septiembre se va a entregar normal, pero se contempla recortar a partir de octubre, volver a los niveles de agosto. Sí, acuérdate que se compra a futuro. Bueno, pues el petróleo subió en un día entre un 3 y un 5%. Sí, claro. Y posiblemente ahora cambian las expectativas son alcistas. Claro, veníamos en una expectativa de baja. Claro. Consolidada, poco a poco, lenta, no violenta, pero volvimos a buscar. Tú hablabas en estos días, Carlos, de que esta situación no te gustaba en la forma que se estaba manejando y que tú veías que se estaba buscando una media, pero no se sabía dónde iba a ser esa media. No, y esto obviamente que alza de petróleo, poco mecanismo para controlar la inflación, alza de tasa, que de alguna manera van a desacelerar, impactan negativamente en el crecimiento de la economía, ¿no?
pérdida de poder adquisitivo. Una combinación explosiva. Más desempleo y pérdida de poder adquisitivo del salario. Lógico. Paradójicamente, la economía norteamericana está registrando su mayor nivel de empleo. Bueno, ellos después de la crisis, ellos vieron en el empleo la posibilidad de accionar con mayor fuerza lo que es la base de su economía, oferta y demanda. Sí. Una sociedad de consumo, Sí. de oferta y demanda, que en cierto modo se la juegan ahí, pero lo han hecho. Tú sabes que hay una relación, o sea, hay estudios, ¿no? Modelos que identifican una relación entre lo que es la inflación y el empleo. O sea, en épocas inflacionarias no necesariamente el mercado laboral se había afectado. Se había afectado el poder adquisitivo. Sí, claro. Pero la inserción en el mercado laboral tiende a aumentar. Claro, pero también eso motoriza más el comercio y motoriza más la misma economía. Claro, te están rebajando el salario. Sí, bueno, sí, es verdad, pero hay más gente con acceso al Claro, salario. claro, tú prefieres mejor un salario Poco que no tener o sea, ninguno. Legalmente no te lo pueden bajar. No, pero la inflación sí, actúa para ajustar claro, los salarios. Pero es mejor tener un salario aún más bajo que no tener ninguno. Claro. Y eso es una máxima lógica. Claro. Pero yo creo que la economía se sigue moviendo, don Carlos, y ya vamos a entrar en el último trimestre del año. Así es. Y al entrar en el último trimestre del año, todas las expectativas de lo que va en el comienzo y en el desarrollo del año ya son más reales de cómo va a concluir un año y de cómo va a ser, porque está muy claramente tipificado lo que son los 2 últimos meses del año, noviembre y diciembre, en sociedades de consumo. La gente olvida todo. Sí, aparentemente, pero también viene la época del invierno en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, o sea, en esa parte del hemisferio, que provocan una mayor demanda de combustibles. En el caso de Europa, la situación ahora mismo es muy preocupante con la situación de la dependencia de Rusia del gas. Sí, claro. No, total, diría yo, porque lo ponen en una situación difícil, incómoda. Claro. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en los días que vienen. Mientras tanto, Inglaterra tiene una mujer ahora, Armando. La tercera. Sí. La tercera. Así es, se recuerda siempre a la Thatcher. De 43 años. Se recuerda a la Thatcher sí, siempre. Sí, doña Margarita. Sí. Dice que era su admiración, sí. la Thatcher. Así que, vamos a ver. Bueno, la Thatcher fue admirada por mucha gente, odiada por otros, pero no cabe dudas de que cuando se ve lo que ha pasado de la Thatcher hacia acá, hay un antes y un después de la Thatcher. No, la Thatcher y Reagan. Sí. El binomio perfecto. Lo impulsor de la globalización. Sí, el binomio y perfecto. De todo lo que implicó, la apertura. Sí. Bueno, hay que incluir ahí que falleció, por cierto, a Gorbachev. Que fue con la perestroika. El hombre del Glasnost, que impulsó el Glasnost para llegar a la perestroika. Claro, integró Occidente con Rusia, ¿no? Y fue odiado después por los rusos. Finalmente terminó siendo enterrado en Rusia, a donde Putin no fue, pero emitió un comunicado lamentando su fallecimiento. Así es. Cosas veredes. Gracias, don Carlos. Tenemos una cita nueva vez la semana próxima para seguir analizando los temas de la economía aquí en República Dominicana y en el mundo. ¿Es así? Así es. Buenas noches. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Se le está cortando a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de Argentina. La vicepresidenta histórica porque ella fue primera dama, fue senadora,
presidenta durante 8 años, vicepresidenta, ahora una mujer del Estado argentino. Pues está acusada de delitos de corrupción en varias formas, y entonces se habla de que podía afrontar una condena de hasta 12 años de prisión. El atentado que sufrió en el fin de semana pasado levantó, en cierto modo, la figura de ella, convirtiéndola en una víctima, pero esto no ha parado el proceso que está en su etapa final y que podía llevar, dicen la mayoría de los analistas, a una condena de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Ella tiene 69 años de edad y en Argentina a los 70 años no puede condenarse una persona a prisión en una cárcel, pero podía ser condenada a prisión domiciliaria, cumplir prisión domiciliaria, pero condenada al fin, destituida del poder y de ejercer su actividad política, su vida civil y política. En Perú lo pasa lo propio, no pasa lo menos. Pedro Castillo fue interrogado y está siendo enjuiciado por razones y problemas de corrupción. Temas como este y las expectativas del ascenso de la señora Truss en Gran Bretaña como nueva primer ministro conforman la parrilla de las internacionales que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. La presidenta del Congreso de Perú, Lady Camones, fue destituida de su cargo luego de que el Pleno aprobara una moción de censura presentada en su contra tras la difusión de unos audios en los que se le escucha presuntamente concertando la aprobación de leyes con el jefe de su partido. La política conservadora Liz Truss se convirtió en la nueva primera ministra del Reino Unido, la tercera mujer en ocupar ese cargo, tras recibir el encargo formal por parte de la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia. El juicio oral al que es sometida la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta corrupción durante su gobierno entre los años 2007 y 2015, entró hoy en una de sus etapas finales, la de los alegatos de las defensas en un escenario de fuerte convulsión política. Este tramo clave del juicio ha comenzado luego de que la vicepresidenta argentina fuera objeto el pasado 1 de un intento de atentado en un contexto de elevada tensión entre el oficialismo y la oposición, que ha crecido desde que el pasado 22 de agosto, donde el fiscal que interviene en el proceso oral solicitara para ella una pena de 12 años de cárcel. El presidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró su inocencia ante la fiscal que lo investiga por presunta corrupción, mientras crece la presión judicial a su gobierno por la inclusión de su primer ministro y del responsable de justicia en uno de los casos abiertos en su contra. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Analizaremos temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de esta noche, un buen día que nos sigue y nos vemos mañana.